En un tramo remoto de tierras tribales, una llamada desesperada al 911 rompe el silencio. Una joven madre dice que está varada, su prometido está con ella, su bebé está en el asiento trasero. Pero después nada. Horas después, la policía encuentra una camioneta abandonada, una letrina quemada y restos humanos reducidos a cenizas. A solo unos pasos, dentro de una cabaña cercana, descubren a un hombre dormido bajo una manta, vivo, ileso, junto a un niño que no debería estar ahí. La mujer que hizo la llamada ya no está. ¿Pero qué pasó en esas últimas horas? ¿Por qué provocaron el incendio? ¿Y cómo fue que una persona sobrevivió mientras que otra nunca tuvo oportunidad? El 16 de mayo de 2020, justo antes de las 8 p.m., el Departamento de Policía de Winnebago recibió una llamada de una mujer que obviamente necesitaba ayuda. Según la mujer, ella, su prometido y su hijo de 4 meses estaban atrapados en su vehículo en un camino lodoso en una zona remota de la reserva Winnebago. El Departamento de Policía envió a 2 oficiales de conservación de Winnebago al lugar y ellos fueron a buscar a las personas atrapadas en el vehículo. No encontraron a nadie, pero sí lograron encontrar un vehículo abandonado, una GMC Yukon. Los oficiales revisaron el interior del auto y no había nadie dentro. Tampoco parecía alarmante por dentro. Todo estaba normal y no parecía sospechoso en absoluto. Pero los oficiales aún necesitaban encontrar a las 3 personas que habían estado en ese vehículo, así que condujeron hasta Walt Hill, pero no había señales de nadie allí. Los oficiales entonces buscaron y dieron por terminada la búsqueda cuando simplemente no pudieron encontrar a nadie. Un par de horas después, sin embargo, un par de agentes de conservación de Winnebago y bomberos respondieron a un incendio en una letrina junto a una cabaña en un área cercana. Esta área estaba bastante cerca del lugar donde se encontró el vehículo abandonado. La letrina estaba rodeada de llamas naranja brillantes y lamentablemente no había nada que se pudiera salvar. El incendio fue apagado por los bomberos y luego, cuando fue seguro entrar, los oficiales de conservación de Winnebago y los bomberos evaluaron la letrina. Cuando entraron, fue entonces cuando encontraron restos humanos carbonizados. De repente las cosas dieron un giro aterrador y este incendio no fue un accidente, alguien lo provocó. Y ahora, al ver lo que los oficiales habían descubierto, tenían una idea de por qué. Y luego los oficiales decidieron registrar la cabaña que estaba justo al lado de esa letrina, la cual no había sufrido daños. Entraron y casi de inmediato encontraron un colchón con una manta que estaba echada encima. Cuando los oficiales se acercaron a ese colchón y levantaron la manta, un hombre se despertó sobresaltado debajo de ella. Estaba desnudo y antes de que llegara la policía, parecía que dormía sin preocuparse por nada en el mundo. Pero los oficiales notaron algo más también. El hombre no estaba solo. Un bebé dormía plácidamente justo al lado del hombre. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y quién era el bebé? ¿Y de quién eran los restos que se encontraron al lado, en esa letrina? ¿Qué estaba pasando? Bueno, la policía le preguntó al hombre quién era, y él respondió que su nombre era Jonathan y que el bebé era suyo y de su prometida, y que el nombre de su prometida era Cozy Decora. Luego la policía preguntó por dicha prometida. Ella no estaba por ningún lado. Sin embargo, en el fondo sabían que probablemente había ocurrido algo terrible, así que los restos fueron enviados para su identificación. Fueron examinados por expertos forenses, pero no pudieron determinar una causa definitiva de muerte. Las brasas habían borrado casi todos los rastros de evidencia y todas las pistas. Los restos tuvieron que ser identificados mediante registros dentales, y cuando salieron los resultados, los restos pertenecían nada menos que a Cozy Decora, de 22 años, la prometida de Jonathan. El mismo hombre que fue encontrado durmiendo con su bebé en la cabaña justo al lado de la letrina en llamas. La policía quedó impactada. Si Jonathan estaba justo al lado de Cozy, entonces, ¿por qué no hizo nada para salvarla de ese incendio? ¿Y dónde estaba su ropa? Cozy Decora era una mujer de 22 años de la tribu Ho-Chunk que vivía en Wittenberg, Wisconsin, y era la menor de 6 hermanos y pertenecía a una familia grande y amorosa. La gente de la tribu Ho-Chunk es conocida como el pueblo de la gran voz. Ellos pertenecen a la tribu de habla Sioux, establecida en Wisconsin durante el contacto francés en la década de 1630. La tribu Ho-Chunk tiene varias historias de origen.
Algunos sugieren que la tribu migró al Medio Oeste desde la costa este entre los años 800 y 1200 después de Cristo, viniendo desde el río Ohio. Mientras que otros teorizan que la tribu migró desde el valle inferior del río Mississippi, y luego llamaron a Wisconsin su hogar en el siglo XVI. Pero fuera cual fuera el caso, para el siglo XX, la gente de la tribu Ho-Chunk vivía tanto en Wisconsin como en Nebraska. Así que esta era la tribu a la que pertenecía Cozy. Su papá falleció cuando ella era muy pequeña, así que fue criada principalmente por su mamá y el resto de la tribu. Cozy también era muy religiosa y una persona con una risa contagiosa, además le gustaba mucho bailar y correr. En general, ella era simplemente un espíritu libre. Después de graduarse de la preparatoria, Cozy se mudó a Nebraska, pero después de esta mudanza, comenzó a tener problemas con la adicción al alcohol. Ahora, no sabemos exactamente cuándo sucedió todo esto, pero lo que sí sabemos es que, en el momento del caso de hoy, Cozy llevaba bastante tiempo sobria y estaba en camino de cambiar su vida. Pronto, Cozy conoció a un hombre llamado Jonathan Daniel Rooney, quien era de Winnebago. No sabemos cuándo comenzaron su relación, pero lo que sí sabemos es que Cozy terminó embarazada y ambos tuvieron 3 hijos, siendo el más pequeño un bebé de 4 meses. Llamaron a sus hijos Mila, Kyson y Titus. Pero la relación entre Cozy y Jonathan era, todo menos perfecta. Al principio estaban bien, pero luego Jonathan empezó a controlar a Cozy. Era muy manipulador, abusivo física y emocionalmente, y bastante volátil. Incluso llegó a amenazar con hacerle daño grave a Cozy en un momento, y no era un secreto para los amigos y la familia de Cozy que ella estaba en una relación abusiva con Jonathan. Supongo que fue durante su relación con Jonathan cuando la salud mental de Cozy empezó a deteriorarse, lo que la llevó a su adicción. Pero sinceramente, esto es solo una suposición de mi parte. Esta información nunca se compartió públicamente. Pero aunque la relación no era ideal, Cozy y Jonathan siguieron juntos e incluso se comprometieron. La verdad es que la vida de Cozy iba en picada hasta que sus hijos llegaron a su vida. Y fue entonces cuando se sintió motivada para levantarse y tratar de cambiar su vida. Y en palabras de la propia Cozy, sus hijos fueron su salvación. Cozy estaba pasando por un momento muy deprimente en ese momento, pero cuando se convirtió en mamá, fue como si tuviera un propósito renovado en la vida. No podía arruinar su propia vida cuando tenía a sus hijos que cuidar. Y si algo caracterizaba a Cozy, era ser una madre amorosa. Ella esperaba cambiar para mejor, por el bien de sus hijos. Ahora, en el momento del caso de hoy, Cozy vivía en Nebraska, mientras que sus hijos estaban con Jonathan. Supongo que debido a la crisis de Cozy, los niños quedaron al cuidado de Jonathan mientras Cozy se recuperaba. Y probablemente este fue un momento muy revelador para Cozy, así que trabajó para salir de ese bache, y su familia y amigos estuvieron ahí para apoyarla en cada paso del camino. Y finalmente, en mayo de 2020, Cozy celebró haber estado sobria durante 3 meses y estaba haciendo planes para regresar a Wisconsin y recuperar a sus hijos. Ella estaba mejorando, y ahora quería seguir siendo una buena madre para sus hijos, cumplir sus deseos y realmente estar ahí para ellos. Pero no podría hacerlo, porque ahora la encontraron en una cabaña quemada, y sus hijos se quedaron sin su mamá. Después del descubrimiento e identificación de los restos de Cozy, la policía le dio la noticia a su familia y quedaron devastados. Cozy estaba recuperando su vida, y ya estaba lista para recuperar a sus hijos y estaba en proceso de regresar a Wisconsin para reunirse con ellos para siempre. Pero ahora esto pasó. Y ella estaba con Jonathan, y él, por otro lado, fue encontrado relativamente ileso. La familia de Cozy quedó devastada con esta noticia y probablemente con ciertas sospechas. La policía también estaba confundida por toda esta situación. Cozy llamó al 911 un par de horas antes de que la encontraran. ¿Pero por qué llamó Cozy al 911? ¿Realmente estaba en problemas en ese momento? ¿Y su auto realmente estaba atascado en el lodo? ¿O era otra cosa? Solo Cozy y Jonathan sabían las respuestas a esas preguntas, y trágicamente, uno de ellos ya no estaba aquí para contar su versión de la historia. Así que la policía investigó más a fondo la cabaña y la letrina, y llevaron a Jonathan para interrogarlo. Cuando los oficiales entraron a la letrina, que ahora estaba bastante quemada, empezaron a buscar cosas que pudieran estar relacionadas con lo que le pasó a Cozy hace solo unas horas. Encontraron algunas cosas bastante extrañas desde el principio. Primero, en el lugar del incendio, la policía descubrió algunas manchas extrañas en el piso y había unas gotas inquietantes de color rojo. La policía tomó nota de inmediato de este detalle porque esto no era nada común.
Luego, la policía también descubrió una marca roja junto a una parrilla de gas que era similar a una huella de mano. No sabemos de quién era la huella de mano ni si se comparó con Jonathan o algo así, pero de todas formas seguía siendo alarmante. Tampoco sabemos si la policía encontró alguna evidencia de que se usó un acelerante en el incendio. Aún así, la policía continuó con su búsqueda. Revisaron completamente la letrina y la cabaña, pero no pudieron encontrar ni una sola cosa. Era algo muy importante. La ropa de Jonathan. Les pareció muy extraño que Jonathan fuera encontrado prácticamente desnudo por la policía. ¿A dónde se había ido su ropa? ¿Por qué Jonathan presumiblemente se deshizo de ella? Bueno, esto era algo que solo Jonathan podía responder, así que ahora centraron su atención en él, esperando que fuera él quien resolviera el caso y explicara todo. Pero lo que Jonathan tenía que decirle a la policía no era para nada lo que ellos esperaban. Desde el principio, la policía sospechaba mucho de Jonathan. También investigaron un poco sobre su vida personal y su relación con Cozy, y no encontraron nada prometedor. Era una señal de alerta tras otra. La naturaleza abusiva de la relación, la violencia física que Cozy sufrió, el deterioro de su relación con Jonathan y luego su mudanza a Nebraska, todo eso les dio mala espina. Y luego los investigadores notaron ese detalle muy crucial. Estaba en el cuerpo de Jonathan. Jonathan tenía heridas en la mejilla derecha y en el hombro izquierdo, y lo que parecía ser un moretón o una mancha roja en el brazo, y no pudo explicar ninguna de esas heridas. Eran consistentes con la pelea, y juzgando por lo que la policía encontró en esa letrina, las piezas empezaban a encajar. Jonathan le dijo a la policía que el 16 de mayo él y Cozy tenían planes de asistir a una ceremonia en la iglesia nativa americana en la reserva Winnebago en Nebraska y que habían ido a ese lugar remoto para recoger leña para la ceremonia. Mientras hacían su trabajo, fue cuando la pareja empezó a discutir. Aparentemente, fue por el uso de sustancias ilegales por parte de Jonathan. Supongo que esta también fue una de las muchas razones de la ruptura y la tensión en la relación de la pareja. Pero no estoy 100% seguro de esto. Pero luego Jonathan le dijo a la policía que Cozy se puso violenta con él y luego procedió a echarlo de la letrina y cerró la puerta. Por eso encontraron a Jonathan en la cabaña durmiendo en el colchón. Según Jonathan, él no sabía lo que había pasado y afirmó que lo habían drogado y que lo habían incriminado por el ataque a Cozy. ¿Pero por quién? No lo sabemos. Además, esto parece un salto bastante grande. Es muchísimo suponer concluir de inmediato que lo drogaron. Así que los investigadores decidieron indagar para obtener más detalles. Le preguntaron directamente a Jonathan si sentía que las cosas se habían salido de control esa noche. Y Jonathan sí admitió que sentía, cito, que Cozy y su comportamiento lo habían acorralado. Sea lo que sea que eso signifique. Y después de esto, Jonathan dejó de cooperar por completo con los investigadores y pidió un abogado, lo que básicamente fue el final de la entrevista por ahora. Muy pronto, el FBI también se involucró en el caso de Cozy, y un informe de pruebas reveló que dentro del vehículo abandonado, que fue encontrado a bastante distancia del excusado y la cabaña en la reserva, había un bidón de gasolina y una motosierra. Jonathan Rooney, de 25 años, fue arrestado el 1 de junio de 2020, casi 3 meses después del fallecimiento prematuro de Cozy. Fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en territorio indígena y destrucción de pruebas. Jonathan se declaró no culpable de todos los cargos, así que ahora estaba en la cárcel esperando el juicio. El juicio federal estaba programado inicialmente para el 10 de mayo de 2021, pero se pospuso hasta el 16 de agosto, y la familia y los seres queridos de Cozy hicieron todo lo posible por asistir a cada audiencia, sin importar lo doloroso que fuera. Las hermanas de Cozy también estuvieron presentes en el juicio, ya que todas eran mayores que ella y sentían que era importante estar ahí para Cozy y ayudar a luchar por su justicia. El juicio se centró principalmente en cómo Cozy fue atacada y en la participación de Jonathan en ese ataque. La fiscalía presentó sus argumentos primero. Y según la fiscalía, Cozy fue atacada por Jonathan en la letrina después de una discusión. Realmente no sabemos de qué pudo haber sido esa discusión, pero se salió de control y Jonathan no vio otra opción más que atacar a Cozy. Luego la hirió de muerte, se deshizo de su ropa y después prendió fuego a la letrina para deshacerse de Cozy y de cualquier evidencia. Se cree que el hijo de 4 meses de él y de Cozy fue el único testigo de este ataque, lo cual es algo desgarrador de saber.
La fiscalía también enfatizó el historial de violencia en la relación de Cozy y Jonathan y consideraron que la discusión que tuvo la pareja esa fatídica noche fue la gota que derramó el vaso. Y eso fue lo que llevó a Jonathan a llevar a cabo su plan. Por otro lado, la defensa pensaba que la muerte de Cozy fue consecuencia de sus propias acciones. Y sí, escuchaste bien, la defensa realmente sugirió que Cozy podría haber sido quien causó su propia muerte. La defensa argumentó que las pruebas encontradas en la letrina y en el auto eran puramente circunstanciales y que no había razón para que Jonathan orillara a Cozy a la muerte. La defensa describió a Cozy como alguien que frecuentemente tenía pensamientos oscuros sobre acabar con todo y que esto podría haber sido la razón que llevó a esa tragedia. La defensa también afirmó que el hecho de que Jonathan estuviera ahí no significa que él fuera el responsable. Y tampoco tomaron en cuenta el historial de violencia y abuso de Jonathan, simplemente ignoraron todo eso por completo. Ahora, no sabemos si Cozy alguna vez presentó una denuncia oficial sobre la violencia de Jonathan. Son solo los amigos y la familia de Cozy quienes afirmaron que Jonathan era volátil y físicamente violento con ella. Pero la defensa realmente no pudo explicar la ropa desaparecida de Jonathan, las inquietantes manchas rojas encontradas en la letrina y las lesiones de Jonathan, y eso ya dice mucho. El juicio terminó con ambas partes presentando sus argumentos, y al final, el jurado de 12 personas deliberó durante todo un día antes de llegar al veredicto de que Jonathan Rooney fue declarado no culpable de asesinato en segundo grado. Pero fue declarado culpable de homicidio voluntario, así como de destrucción de pruebas. La sentencia por el cargo de homicidio voluntario sería de un máximo de 15 años. Y junto con esto, a los condenados por delitos graves se les puede imponer una multa máxima de $250,000 y un periodo de libertad supervisada de 3 años. Mientras que por la manipulación de pruebas, la pena era de hasta 20 años. Bueno, la sentencia de Jonathan se llevó a cabo el 11 de marzo de 2021 y se le dio una condena colectiva de 25 años en una prisión federal, lo cual la familia de Cozy sintió que no fue ni remotamente suficiente para el daño y el dolor que Jonathan causó a la familia de Cora. Los amigos y la familia de Cozy incluso se comunicaron con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para pedir un castigo más severo para Jonathan. Su familia luchó por un trato justo ante la justicia, pero al final, 25 años fue todo lo que él recibió, mientras que Cozy ni siquiera pudo llegar a cumplir 25 años. Aunque el responsable estaba tras las rejas, la familia de Cora asumió la responsabilidad de luchar por la justicia para otras mujeres indígenas, incluyendo su propia petición para modificar los cargos de Jonathan y que fuera juzgado de nuevo por delitos más graves y penas más severas. Uno de los familiares de Cozy presentó una petición en Change.org, la cual ha recibido más de 14,000 firmas hasta la fecha, y en la petición, ella solicitó ayuda para presentar cargos más graves contra Jonathan. Algunos de estos cargos sugeridos incluyen asesinato premeditado, asesinato en segundo grado, maltrato infantil grave, posesión ilegal de armas de fuego, obstrucción, secuestro y destrucción intencional de pruebas. Stacy también señaló diferentes factores agravantes que hacen que el ataque a Cozy y el crimen que cometió Jonathan sean castigables con la pena de muerte. Según Stacy, hay 9 factores de este tipo que hacen que el ataque a Cozy sea mucho más atroz. Y para explicar a qué se refiere realmente, solo escucha esto. Así que, número 1, el asesinato se cometió en un esfuerzo por ocultar la comisión de un delito o para ocultar la identidad del autor de dicho delito. 2. El agresor creó conscientemente un gran riesgo de muerte para varias personas, Cozy y su hijo. 3. El asesinato se cometió a sabiendas para interrumpir o dificultar el ejercicio legal de una función gubernamental o la aplicación de las leyes. Así que pueden ver que, dadas todas estas declaraciones, técnicamente no están equivocados. Jonathan de hecho hizo todas estas cosas y por lo tanto podría enfrentar la pena de muerte. Pero el caso de Cozy no es el primero ni el último en la lista de ataques contra mujeres indígenas. Hubo muchas mujeres antes que ella, y probablemente habrá muchas mujeres después de ella que tendrán el mismo trágico final, y en muchos casos la justicia ha sido retrasada, insuficiente o completamente ausente. Muchos activistas por las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas llevaron sus protestas a las calles y a la televisión y expresaron sus preocupaciones sobre el sistema judicial por no darles a estas mujeres y a sus víctimas justicia. El punto es que los culpables están a la vista de todos, pero de alguna manera nunca los atrapan. Y esto es lo que lleva a la insatisfacción al final para todas estas familias en duelo de mujeres indígenas.
Muchas personas parecen culpar a los indígenas por su propio sufrimiento, afirmando que sus tribus hacen increíblemente difícil que la policía haga su trabajo correctamente, diciendo que los líderes de esas tribus y la policía simplemente siguen interfiriendo entre sí. Así que la policía local simplemente se retira por completo, dejando muchos de estos casos sin resolver. Ahora, si eso es verdad o no, realmente no tengo idea, pero ambos lados solo quieren culpar al otro. Pero el 16 de junio de 2020, una gran multitud de mujeres se reunió afuera del Tribunal Federal en Omaha. Estaban ahí con carteles en mano y consignas sonando a través de megáfonos. Los cánticos de justicia para Cozy y sin fianza, que lo mantengan en la cárcel, reverberaban desde afuera hasta las salas internas del tribunal. Como alguien que ha amenazado a Cozy tantas veces y fue físicamente violento con ella, parece probable que Jonathan no pudo controlar su enojo esa noche. Ahora, estoy seguro de que mucha gente está molesta porque Cozy se quedó con Jonathan tanto tiempo, incluso tuvo hijos con él y se comprometió con él. Pero lo que tienes que entender es que la violencia doméstica y las relaciones abusivas nunca son fáciles de analizar o deshacer. Es muy fácil decir que una víctima debería simplemente dejar una relación abusiva desde lejos, pero nunca es tan sencillo. Las víctimas en relaciones abusivas y volátiles son destruidas, manipuladas y lavadas del cerebro por los agresores en gran medida, justo como le pasó a Cozy. Pueden quedar aún más atrapadas en la relación cuando el agresor intenta atarlas, ya sea con hijos, matrimonio o incluso un simple compromiso. Cozy tuvo hijos con este hombre, no podía simplemente irse como si nada. Y Jonathan tuvo éxito en mantener el control sobre Cozy. Aunque Cozy no quisiera volver por Jonathan, tenía que hacerlo por sus hijos. Las cosas finalmente mejoraban para Cozy cuando luchó contra sus demonios y estaba esperando reunirse con sus hijos. Por fin estaba tomando el control de su vida, y quizás a Jonathan no le gustaba ver eso. Él quería que Cozy permaneciera bajo su control para siempre. Y cuando ella se resistió, él le quitó la vida. Hay muchas posibilidades sobre el ataque a Cozy. Podría haber sido premeditado porque ¿cómo se explica el bidón de gasolina y la motosierra en el auto? ¿Y la ropa de Jonathan? ¿Por qué se deshizo de ella? Se cree firmemente que la ropa fue destruida en ese incendio intencionalmente. Una persona no se quita la ropa y la quema o la pierde en un área remota, a menos que haya algo que no quiere que los demás sepan. Además, la llamada que Cozy hizo al 911 eso fue extraño en sí mismo. Pero algunas de las preguntas sin respuesta que todos seguimos haciendo son: ¿se analizó el ADN en la letrina? ¿Se analizó la motosierra para detectar algún ADN? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó que llevó a Cozy a pedir ayuda en primer lugar? ¿Y alguien escuchó o vio algo durante ese tiempo cuando se descubrió el auto y se reportó ese incendio? Sí, era una zona remota, pero pudo haber habido algo, cualquier cosa que pudiera haber dado algunas respuestas. Hay tantas cosas que pudieron haber pasado de una manera u otra. Pero algo es seguro, la muerte de Cozy no fue por su propia mano. Simplemente no tiene ningún sentido. Ni siquiera sé cómo la defensa pensó que esto era una razón suficiente para defender a Jonathan en la corte. Pero la verdad es que Cozy esperaba con ansias los cambios en su vida. No pudo haber tomado una decisión tan drástica. Solo espero que la familia de Cozy esté bien, especialmente después de perder a sus seres queridos de manera tan repentina e inexplicable. Solo espero que puedan canalizar su dolor en una causa mayor, porque todo esto fue increíblemente perturbador. Y ya es hora de que los ataques contra estas mujeres indígenas se tomen más en serio. Gracias a todos por sintonizar otro episodio de True Crime Stories. Quiero dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Matt W., Ashley Sivak, Laura, Elisa Youngblood y Gail Grundy. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de que se publiquen para todos, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Y agradezco a todos ustedes que han decidido hacerlo. Si quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón para unirte debajo del video o encontrar un enlace en la descripción. Y no lo olvides, las camisetas de True Crime Stories también ya están disponibles. Puedes conseguir una de ellas en un enlace que está en la descripción también. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis casos futuros. Pero mi nombre es Ty Knots y los veré en el próximo video.